Ante la crisis en el consumo de drogas que vivimos en México, hay que sumarle la existencia de estos supuestos centros de tratamiento, los famosos anexos que se convierten en centros de distribución de drogas donde se consumen sustancias y que no son ajenos a la violencia y los enfrentamientos entre grupos criminales. La noche del 1 de octubre de 2024, un grupo armado entró por la fuerza a un centro de tratamiento de adicciones en Salamanca, Guanajuato, uno de estos llamados anexos. En el lugar, 4 personas resultaron heridas, 4 más fueron asesinadas y un quinto interno de ese anexo murió en las afueras del lugar intentando escapar. Han transcurrido semanas y aún se desconoce el paradero de 2 mujeres que fueron privadas de su libertad, la dueña y encargada de este lugar, que a decir de vecinos de la colonia Rosario, servía para la venta y consumo de drogas, y el ataque se debió a una venganza entre bandas que quieren controlar el mercado de drogas en la zona. Y entonces estas personas pues están en pleito con otros grupos, con otras situaciones, y entonces entran a los centros y generan este tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que pues, habría que garantizar la seguridad y además la calidad de la atención. Ninguna autoridad tiene registro de cuántos asesinatos, secuestros y actos de violencia se han cometido en estos famosos anexos. Al menos en Guanajuato, de 2019 a la fecha, se han reportado 70 ataques en la entidad, de acuerdo con la organización Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío. Organizaciones sociales aseguran que los ataques a estos centros se dan porque muchos funcionan como refugio para quienes desean abandonar un grupo criminal, y en otros casos se cometen secuestros como manera de reclutamiento forzado. Investigaciones periodísticas han documentado que algunos de estos centros que operan en la clandestinidad se utilizan como casas de seguridad por grupos criminales dedicados al secuestro y extorsión. Otros anexos o granjas son fachada para el supuesto consumo seguro de sustancias. Los lugares seguros de consumo hoy también son parte de mercadeo. Es decir, hay grupos criminales en la Ciudad de México, en ciudades como Nuevo León, en ciudades como Guadalajara, en puertos estandarizados como el propio Culiacán, etcétera, en donde los propios grupos establecen centros seguros de consumo. Y aunque la Secretaría de Salud es responsable de otorgar permisos de operación a estos centros de atención, los gobiernos estatales no siempre hacen registros y menos visitas de supervisión, lo que favorece que sean utilizadas por delincuentes para la venta y consumo de sustancias. Mega Noticias, Andrés Solís. Sobre estos famosos anexos también hemos encontrado cientos de historias de maltrato, de abusos que se cometen en contra de quienes llegan a estos lugares en busca de ayuda, y en lugar de eso encuentran más violencia y hasta sus familias son víctimas de extorsión. Estar parado 3 días y 3 noches hasta que te echaran los pies, o había tablazos. Tablazos le llamaban. ¿En las piernas o en las nalgas? En las nalgas. Pese a transformaciones legales y normativas en México, aún hay lugares que se venden como centros de atención a las adicciones, pero en realidad son lugares donde personas, incluso menores de edad, son víctimas de violencia y la privación de su libertad. Pues fue algo desagradable porque pues me sentí secuestrado. Me sentí secuestrado porque iba en contra de mi voluntad. Yo no iba a favor, o sea, yo no sabía que iban a ir por mí, ¿no? Y de un momento a otro llegó una camioneta y la camioneta nada más le dijo unas cosas a mi hermana y mi hermana le dijo, pues llévensela. Ya cuando sentí, pues me sometieron, ¿no? Sí, ha habido mucha violencia en los anexos, sobre todo estamos hablando de drogas como la heroína, como cocaína, o sea, drogas que se inyectan, que están las personas que tienen dependencia fuerte allí, y el problema es que muchas veces entran pues personas que son dependientes pero que también venden droga, porque eso de separar las dos cosas pues no es cierto tampoco. La Secretaría de Salud cuenta con 340 centros comunitarios de salud mental y adicciones y tiene registrados 193 centros privados. En 2009, el Congreso aprobó la Ley de Adicciones y la norma oficial mexicana 028 SSA2 2009 para regular los centros de atención que quedan bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Los establecimientos privados deben contar con personal especializado y tratamientos certificados, garantizar condiciones dignas de higiene y con enfoque de derechos humanos, separando a la población masculina y femenina, y donde está prohibido el internamiento de menores de edad. Sin embargo, en el país persisten los llamados anexos disfrazados de clínicas para controlar el consumo de drogas, pero que operan sin registro, en la clandestinidad, en condiciones insalubres y sin criterios clínicos y científicos para atender adicciones al alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas. Donde yo estaba, pues no podían tenerme porque era menor de edad. Entonces me ocultaron.
Me ocultaron y me dijeron que me metiera a una oficina donde iba, si me preguntaban, yo iba a decir que yo no estaba internado. Mega Noticias, Andrés Solís. Y sin embargo, hay alternativas desde el sector público y el sector privado para dar atención profesional y digna que ayuda a personas que viven con alguna adicción. ¿Por qué yo acepté la ayuda o por qué yo pedí la ayuda en este momento, no? ¿Y por qué tanto tiempo después de que me la ofrecieron? Porque justamente mis ideas de suicidio volvieron a llegar. Y pues llegué con miedo, ¿no? Porque ya había escuchado de anexos, ya había escuchado de lugares bien donde te pegaban. Ahí en la misma colonia había uno, ¿no? Donde yo pasaba y se oían los gritos de las... En México están aumentando las solicitudes de atención de personas que quieren dejar de consumir sustancias psicoactivas. Sí hay un incremento de demanda de atención en México. Creo que eso es importante decirlo, que quiere decir que las personas que consumen sustancias psicoactivas van más a pedir atención. La Secretaría de Salud cuenta con 3 hospitales psiquiátricos en la Ciudad de México, 340 centros comunitarios de salud mental y adicciones en las 32 entidades federativas y ha dado licencia de operación a 193 centros privados que brindan atención residencial o ambulatoria para atender adicciones. Los establecimientos privados deben cumplir requisitos establecidos en la norma oficial mexicana 028-2009. Reciben visitas de supervisión por parte de la autoridad. En estos centros, el internamiento debe ser voluntario. La apuesta es que cada clínica y centro de salud cuente con personal capacitado para atender adicciones y desde ahí canalizarles a centros más especializados para que cada paciente reciba la atención necesaria conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Regularmente los modelos de atención implican que tengamos atención comunitaria, es decir, que nuestra comunidad tenga las herramientas para proteger nuestra salud, que el primer nivel de atención, es decir, nuestro médico general tenga las herramientas para atender los problemas principales de salud mental. Así, el sector público atiende a pacientes de escasos recursos y permite la operación de centros privados que cumplan con la normatividad y en ambos ámbitos hay casos de éxito de los que, sin embargo, no hay un registro único. La estrategia para la disminución del consumo va a depender de un montón de factores que hay alrededor que no solamente dependen de que el sistema de salud esté integrado y cambie el modelo. Es necesario, totalmente necesario, porque si no, no vamos a poder. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.